Queridos hermanos, feliz día de la Epifanía, aunque popularmente esta fiesta tiene el nombre de los Reyes Magos, de los Santos Reyes Magos. El nombre litúrgico es la solemnidad de la Epifanía, que es un término griego que significa manifestación, revelación, la mostración, el descubrimiento. El nacimiento de Dios había permanecido desconocido para una gran parte, para la mayoría de los habitantes de Belén y del pueblo judío. Sí, es verdad, algunos pastores se habían acercado, pero eran una minoría. Se había cumplido aquella palabra del prólogo del Evangelio de San Juan: vino a su casa y los suyos no le recibieron. Y entonces aquí, de repente, en ese contexto, hay una mostración de Jesús al resto del mundo. De lo cual aquí saca uno una conclusión bastante evidente, ¿no? Que es que para conocer a Dios no basta con tenerlo cerca. Para reconocer a Dios no basta con tenerlo cerca. Tú lo puedes tener muy cerca y no reconocerle. Es clave la actitud interior con la que tú te dispones ante ese misterio. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener para poder reconocer la presencia de Dios en el misterio de la encarnación? En primer lugar, una mirada penetrante de fe, sin quedarnos en la apariencia exterior de las cosas y de los acontecimientos, mirando más allá de lo sensible, descubriendo los signos y las huellas de Dios. Nuestra cultura se caracteriza por ser fundamentalmente frívola y superficial. Y claro, eso se presenta en un primer momento como un gran obstáculo para descubrir la presencia de Dios. Esa frivolidad, esa superficialidad necesitan una mirada penetrante que vea más allá, que vea los signos de Dios. Dios sigue hablando, Dios sigue estando presente. En segundo lugar, no basta con esa mirada penetrante, también hace falta humildad para arrodillarse. Porque quizás en nuestros días, nuestra cultura se caracteriza, pues no ve con malos ojos que busquemos, que seamos buscadores, ¿no?, en la espiritualidad, en una espiritualidad que se caracteriza porque uno, pues, es un poco ejerce un turismo, un cierto turismo espiritual, ecléctico, que es una especie de supermercado de las curiosidades, un coqueteo con todas las cosas, un coqueteo con la duda. Sí, a veces somos buscadores, pero no encontradores. ¿Qué quiero decir con eso, no? Pues que no basta con... el fin no es buscar, el fin es encontrar. Y entonces a veces nos falta una humildad para arrodillarnos ante el misterio cuando lo hemos encontrado. Cuando uno ha encontrado ese misterio, se arrodilla ante él y no sigue picoteando por aquí y por allá, ¿no?, sino que se arrodilla ante el misterio que ha encontrado. Primero hemos dicho mirada penetrante de fe en medio de una cultura frívola, superficial, para entender que hay un misterio escondido. Pero humildad para arrodillarse ante ese misterio descubierto. Y creo que otra actitud que es muy importante es la de el amor y la ternura. Porque también nuestra cultura se caracteriza por ser demasiado fría, racionalista para expresar nuestra fe en Dios. Hay una gran diferencia, obviamente, entre culturas, y cuando uno va y visita nuestros misioneros en África o en Sudamérica o en otras culturas, se da cuenta que allí se vive la religiosidad con mucho mayor sentimiento, poniendo en juego en un grado muy superior al nuestro lo afectivo. Y que la manera europea de vivir la religiosidad pues peca de una gran frialdad. Y a Dios también hay que expresarle nuestra ternura, conmovernos ante Él, ante el misterio de Dios hecho carne.
ese beso que damos al niño Dios, un beso de ternura en el que Él nos quiere cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Por eso no basta con tener cerca a Dios. Para poder descubrirle hace falta estas actitudes. Sin estas actitudes podemos permanecer como los habitantes de Belén, absolutamente ignorantes de que Dios se está manifestando y no le descubrimos. Dos aplicaciones prácticas en esta fiesta. Ese signo de la estrella de Belén, aparte del hecho, ¿no?, de ese hecho de que, el hecho histórico de que una estrella condujo a aquellos personajes misteriosos, hay también un sentido alegórico, obviamente, ¿no? En el Antiguo Testamento, la estrella está puesta por Dios para descubrirnos al esperado de las naciones, al deseado de las naciones. Y de forma similar en nuestros días, Dios pone junto a nosotros estrellas luminosas que nos conducen hacia Él en medio de la oscuridad, que pueden ser personas, que puede ser un buen libro, que puede ser una buena película, que puede ser un acontecimiento determinado, que se convierte en una estrella de Dios que me conduce a conocer, a adentrarme en su misterio. Y cada uno tiene que, dice el refrán, ¿no?, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Cada uno tiene que descubrir esas estrellas, en mi caso concreto, cuáles son de las que Dios quiere servirse, personas, situaciones, una experiencia espiritual, un retiro quizás, unos ejercicios espirituales, repito lo que he dicho, un buen libro, una noche de oración. Bueno, Dios me está quizás ofreciendo determinados signos, estrellas, y yo igual no los percibo. ¿Qué estrellas, qué signos me ofrece Dios para adentrarme en ese misterio? Porque luego me quejo de que Dios no me habla, pero igual me está enviando signos y estrellas y yo no las discierno, no las recibo. Y en segundo lugar, dice, no, pues es curioso este texto, dice, porque en Belén de Judea nació y sin embargo se manifestó a todos los pueblos, ¿no? Es decir, la revelación ha sido bien concreta, histórica. La salvación viene de los judíos, le dice Jesús a la samaritana. O sea, en el Evangelio no caben relativismos en ese sentido del pluralismo, que Dios se revela en todas las culturas por igual. No. Dios se reveló a través del pueblo judío. La revelación tiene un camino histórico bien concreto, pero fijaros bien, esa revelación concreta, histórica a través del pueblo judío, al mismo tiempo se abre a todos, ¿no? Inmediatamente se abre a esos personajes que vienen de Oriente, paradójicamente los de casa no le reciben y vienen de bien lejos y nos dan una lección quizás a los que habíamos recibido la fe en casa y no la habíamos percibido. El sentido universal del cristianismo, desde el primer momento, forma parte de una sanación interior. La universalidad de la Iglesia es sanadora de nuestras crisis particulares. Mucho cuidado con los orgullos de raza, que tanto daño hacen y son tan contrarios, ¿no?, a la esencia y al ser de la historia del cristianismo. Acordaros, ¿no?, de aquella canción famosa que cantábamos cuando éramos pequeños, ¿no? ¿De qué color es la piel de Dios? Virgen negra, amarilla, roja y blanca es, decía. Forma parte de esta pedagogía, en esta fiesta de la Epifanía, afirmar que Dios se ha revelado frente a cualquier relativismo, se ha revelado a través de un camino concreto histórico, a través del pueblo de Israel, pero inmediatamente subrayamos, frente a cualquier peligro de pretensión de poseer el misterio de Dios, que Dios es universal y que Dios habla desde tantos ecos de tantos lugares que nos dan grandes lecciones, a los que quizás desde nuestra tierna infancia recibimos este mensaje y no hemos terminado de acogerlo suficientemente.
Permitidme que termine compartiendo con vosotros una anécdota en este sentido que me ha conmovido estos días, ¿no? Me comentaban estos días unas religiosas, pues que semanas atrás algún grupo de jóvenes europeos del centro de Europa habían venido por aquí caminando habían terminado sus carreras universitarias, no creyentes, no bautizados, ¿no? Y iban camino de Santiago de Compostela. Y pasando por uno de nuestros monasterios, pues una joven de ese grupo se sintió especialmente atraída, etcétera, y pidió quedarse unos días. Y bueno, marcharos vosotros, y se quedó ella, ¿no?, en el monasterio. Estuvo unos días pues observando a las religiosas, bueno, pues viendo su liturgia, su forma de hacer las cosas, y llegada la noche de la Navidad, de la Misa de Gallo, con su celebración tan entrañable y la adoración eucarística, etcétera, pues tuvo el don de Dios, esta joven tuvo el don de Dios de recibir la fe, pero así, entrando como un chorro, ¿no? Y de repente descubrir pues que es verdad, que Dios existe. Todo esto es verdad, decía ella, ¿no? Dios existe y después de esta vida hay una vida eterna. Y esto tiene un sentido, ¿no? Y claro, era impresionante ver una joven no bautizada que en el camino suyo, en su itinerario, descubre la fe con una fuerza y una potencia que conmueve, ¿no?, a los que estamos alrededor suyo. Y llamar a su familia y decir, me he dado cuenta que Dios existe y quiero bautizarme. Y a una familia a la que le había pedido permiso pues para dedicar un tiempo largo de su vida para conocer el mundo y decir, no, ya no quiero yo, es que me he dado cuenta ahora que yo decía que quería conocer el mundo, pero en realidad lo que quería era, no me daba cuenta, pero necesitaba conocer a Dios, el sentido de la vida, y ahora yo lo he encontrado, me he dado cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios existe y se ha revelado en Jesús, y ya no necesito seguir dando vueltas por el mundo, ya he llegado donde tengo que llegar, ¿no? Y bueno, pues rezad por ella, ¿eh? Ella descubrió la fe la noche de la Navidad y se pone en camino ahora para recibir el bautismo y para todos los que estábamos viendo lo que Dios hace en ella, pues supone una llamada, ¿no? Una llamada a nuestro corazón a decir, yo he recibido el gran anuncio del nacimiento de Jesús con la plena apertura de corazón. ¿Me he dejado conmover por esa gran noticia? Dios se revela, Dios se manifiesta. Le conocemos, pero todavía le conocemos muy poco. Es mucho más lo que Él quiere mostrarnos, lo que Él quiere descubrirnos. A la Virgen María y a San José, ¿no?, le pedimos la gracia de esas actitudes para acoger la revelación de Dios.